Imagina una guerra tan larga que cuando terminó, ningún soldado que la había comenzado seguía con vida. Un conflicto que arrastró a generaciones enteras, cambió la historia de Europa y dio forma a dos de las naciones más poderosas del mundo. Francia e Inglaterra se enfrentaron en una batalla que, irónicamente, no duró 100 años, sino 116. Pero, ¿cómo es posible que una guerra se extienda tanto? ¿Qué la hizo tan interminable? Y, lo más importante, ¿realmente hubo un ganador? Todo comenzó con una disputa de poder. A principios del siglo XIV, el rey de Francia, Carlos IV, murió sin dejar un heredero varón. Una crisis dinástica estalló de inmediato. Según las reglas francesas, una mujer no podía gobernar ni transmitir el trono a su descendencia. Y aquí es donde aparece el problema. La hermana del rey fallecido, Isabel de Francia, tenía un hijo. Nada más y nada menos que el rey Eduardo III de Inglaterra. Eduardo creía que, como nieto del rey Felipe IV, tenía derecho legítimo a la corona francesa. Pero los franceses no estaban de acuerdo. Eligieron a Felipe VI, primo del rey muerto, como su nuevo monarca. Eduardo, furioso, decidió reclamar su derecho por la fuerza. Y así comenzó el conflicto. Al principio, los ingleses parecían imbatibles. Sus ejércitos eran pequeños, pero increíblemente organizados. Usaban una táctica revolucionaria para la época, los arqueros de largo alcance. Con el famoso arco largo inglés, podían disparar con precisión letal desde distancias impensables. En batallas como Crecy en 1346 o Poitiers en 1356, los franceses, con sus caballeros pesados y su arrogancia medieval, fueron aplastados. Incluso un rey francés, Juan II, fue capturado en el proceso. Parecía que Inglaterra estaba a punto de conquistar Francia. Pero entonces, la historia dio un giro inesperado. La guerra no solo se luchaba en los campos de batalla. Mientras Inglaterra celebraba sus victorias, una sombra mortal recorría Europa, la peste negra. La terrible enfermedad mató a millones de personas, debilitando ejércitos y dejando ciudades desiertas. Ambos bandos sufrieron, pero Francia, con una población mucho mayor, logró recuperarse más rápido. Y fue entonces cuando el destino decidió jugar otra carta. Apareció una figura inesperada, una joven campesina llamada Juana de Arco. Según ella, había recibido visiones divinas que le indicaban que debía liberar a Francia. Lo sorprendente no es solo que la creyeran, sino que en cuestión de meses pasó de ser una simple aldeana a liderar ejércitos. Bajo su mando, los franceses comenzaron a ganar batallas decisivas, como la liberación de Orleans en 1429. Juana se convirtió en un símbolo. Pero como toda figura que brilla demasiado en tiempos de guerra, también generó enemigos. Fue capturada, traicionada y entregada a los ingleses, quienes la condenaron por herejía y la quemaron viva en 1431. Parecía que la suerte de Francia se había acabado junto con ella. Pero no fue así. La inspiración que había dejado era más fuerte que cualquier ejército. Los franceses, ahora con una nueva estrategia y el liderazgo del rey Carlos VII, comenzaron a recuperar su territorio. Inglaterra, agotada y con sus propias crisis internas, perdió apoyo en la guerra. En 1453, tras la batalla de Castillon, los ingleses fueron finalmente expulsados de Francia, quedándose solo con una pequeña ciudad portuaria, Calais. Y así, después de más de un siglo de sangre, traiciones y estrategias brillantes, la guerra terminó. Francia había vencido. Pero el verdadero impacto de la guerra fue mucho más profundo. Para Inglaterra, perder el control sobre Francia significó enfocarse en sí misma, dando paso al desarrollo de una identidad nacional más fuerte y, eventualmente, a la creación del Imperio Británico. Para Francia, la guerra consolidó su monarquía y la unió bajo un solo rey, transformándola en una potencia europea. Pero hay algo curioso en todo esto. Aunque Francia ganó en el campo de batalla, fue realmente la gran vencedora. Inglaterra, a pesar de perder la guerra, se fortaleció internamente y evitó el caos político que Francia vivió después. En cierto modo, ambos bandos ganaron. Y ambos perdieron. Y esto nos deja con una pregunta intrigante: ¿realmente las guerras se ganan, o simplemente cambian la forma en que la historia avanza? Si te gustó esta historia y quieres conocer más batallas que cambiaron el mundo, suscríbete y déjame en los comentarios cuál es tu conflicto histórico favorito. Nos vemos en el próximo video de Clave Curiosa.